Jueves 2 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Happy Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Sí, bueno, bienvenido, Nima. Saludos desde Buda, en el sudeste asiático. Estoy muy deprimido hoy, así que les pido perdón de antemano si exploto. Pasé gran parte del día explotando de rabia por lo que está pasando y porque ahora esto es una guerra contra más de 90 millones de iraníes. Es una guerra contra ellos. No tiene nada que ver con toda esa mierda que viene de ese hijo de puta bárbaro. No, es peor. Ahora es una guerra de venganza, venganza ciega, impotencia, furia contra todo el pueblo iraní. Y si eso no te hace hervir la sangre, lo siento, pero no eres humano. Es posalulo onia si es si es si es si es si si es si 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 onia si es 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 si sashay se contunte si es si si es si es si es si si es si 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 si. Repe, empecemos por finalmente lo que dijo Donald Trump ayer. A las 9 de la noche se dirigió al pueblo estadounidense sobre la guerra, su actualización, que no aportó nada nuevo. Pero esto es lo que dijo sobre, en particular, la línea de atacar civiles e infraestructura en Irán. Esto es lo que dijo. Ajá. Si pasa un tiempo y no se alcanza un acuerdo, tenemos los ojos puestos en objetivos clave. Si no hay acuerdo, vamos a atacar con fuerza todas y cada una de sus centrales eléctricas, probablemente de forma simultánea. No hemos atacado su industria petrolera, aunque es el objetivo más fácil de todos, porque no les daría ni una pequeña posibilidad de sobrevivir o reconstruir. Pero podríamos atacarla y desaparecería, y no podrían hacer nada al respecto. No tienen equipo antiaéreo. Su radar está completamente aniquilado. Somos imparables como fuerza militar. Los sitios nucleares que aniquilamos con los bombarderos B-2 han sido golpeados tan fuerte que tomaría meses acercarse a los restos nucleares. Y lo tenemos bajo intensa vigilancia y control satelital. Si vemos que hacen cualquier movimiento, incluso intentarlo, los volveremos a golpear con misiles muy duro. Tenemos todas las cartas. Es muy importante que mantengamos este conflicto en perspectiva. Sí, puedo confirmar que todo lo que dijo es una mentira al 100%. Sí, son monstruos. Es una mentira monstruosa tras otra. Bueno, a estas alturas diría que hasta los granos de polvo del desierto del Sahara saben que esa clase de información se le está suministrando, especialmente por los tres chiflados, esos infrahumanos absolutamente repugnantes, el secretario de las guerras perpetuas, Jared Kushner, y Witkoff. Estas son las personas que le suministran esas mentiras que él reproduce porque obviamente no lee una mierda, así que obviamente no verifica nada. Y obviamente si estás a su alrededor, tienes que lamerle el culo. Si no, te quedas sin trabajo. Peor que todo eso, Nima, es la narrativa que recorre todo el mundo y que, de hecho, lo formaliza, ya acusándolo de criminal de guerra. El único lugar que le queda al babuino de Barbaria es un tribunal por crímenes de guerra, donde será condenado y, preferiblemente, exiliado a una prisión de máxima seguridad con trabajos forzados por el resto de sus miserables días. Dice que va a bombardear Irán hasta las edades de piedra. Ni siquiera pudo pronunciarlo correctamente. Dijo las edades de piedra en lugar de edad de piedra, hasta las edades de piedra. Bueno, por ser muy indulgentes y diplomáticos, podemos decir que cuando sus antepasados aún intentaban hacer fuego, ellos sí eran verdaderos bárbaros. Los iraníes ya eran un imperio extremadamente civilizado, así que con eso queda claro
para poner en contexto quiénes son los verdaderos bárbaros, ¿no? Pero el desarrollo más preocupante, y obviamente esto no fue condenado por las Naciones Unidas, no fue condenado por nadie, no fue condenado por Occidente. Tienes al presidente de los Estados Unidos básicamente definiéndose como un criminal de guerra en televisión en vivo para todo el planeta y no pasa nada. Bueno, al menos ahora está claro que son estas personas, no solo él, sino las personas que lo asesoran y especialmente las personas que lo mantienen con correa por los compromisos que tienen sobre él. Esa es una de las razones por las que tiene que irse. Él dice que seguirá con esta locura otras 4 semanas, pero podría ser más. ¿Y qué va a pasar en estas próximas 4 semanas? Van a reducir a escombros la infraestructura de Irán por todas partes. Ya lo es. Y será todavía peor. No hay límites. Están bombardeando plantas farmacéuticas. Bombardean igual que lo hicieron con los puentes, incluido el puente B1 de Teherán a Karachi. Es un puente precioso. Fue hace muy poco. Es el puente más alto de toda Asia Occidental. Es esencial porque esta conexión por carretera, Teherán-Karachi, es una de las más importantes de Irán. Como sabes, Nima, solo si ves. Bombardearon el Institut Pasteur. Yo he estado en varios Institut Pasteur alrededor del mundo. Son esenciales como centros de salud, de vacunación y de investigación científica. Este de Irán, si no me equivoco, data de la década de 1920. Y eso es todo, y están bombardeando. Lo vi hace 5 minutos. Otra vez barrios civiles en Teherán y también en Isfahán. Así que esto es lo que van a hacer. Es por impotencia, es por rabia ciega, es envidia, porque son unos malditos pedazos de mierda, bárbaros incultos. Y esa es su venganza contra Irán. Si eres soberano, una nación de resistencia, una civilización, un estado como Irán, no. Para ellos es exactamente lo contrario de todo lo que pregonan y de lo que dicen defender. No, son peores que los bárbaros, los llamados bárbaros, y soy un gran admirador de los imperios nómadas. Fueron etiquetados así por los imperios sedentarios, como el romano o el persa. Calificaban de bárbaros a los pueblos no sedentarios, pero tenían muchas cualidades valiosas, incluso artísticas, como los escitas, por ejemplo. Estas personas no tienen absolutamente nada. Lo único que tienen son bombas poderosas. Y obviamente, por su impotencia, y ahora que ellos, especialmente las clases dirigentes del Imperio del Caos, ven como el timo que construyeron tras 1945 se derrumba ante sus ojos. Apenas podemos imaginar el rencor que sienten, pero podemos entender de dónde viene esa rabia. Ya no habrá más almuerzo gratis para todos ustedes. Y basta con una nación de resistencia y soberana para derrumbar toda la casa de naipes. Pero estoy muy deprimido por lo que le espera al pueblo de Irán y al país en las próximas semanas. Va a ser horrible. Va a ser horrible. Es lo único que les queda, Nima. No les queda nada. Perdieron todas las bases militares. Perdieron la mayoría de sus activos por todas partes. Tienen tropas alojadas en hoteles. Perdieron el control del estrecho de Hormuz. Están perdiendo el control del petrodólar. Pronto van a perder la mayoría de esas estúpidas petromonarquías del Golfo. 2 de ellas ya se están entendiendo con Irán, Omán y Qatar. Tarde o temprano los demás tendrán que hacer algo, si no, desaparecerán. Se convertirán en un simple pie de página.
ni siquiera una nota al margen de la historia, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, que para todos los efectos prácticos ya están en guerra con Irán. Así que, en la práctica, lo son. Digan lo que digan, no importa. Están en guerra. Están facilitando ataques de los estadounidenses. Hay mucho personal militar estadounidense, sobre todo alrededor de Dubái. Así que, prepárense. Prepárense y de unidos. Parredeos con nomación, leemación, y en más seis, en No van a durar mucho si esto sigue así. Y los iraníes saben todo lo que pasa en todas partes y se lo apuntan. Tienen nombres, ubicaciones, imágenes satelitales, de todo. Y Arabia Saudita es el comodín del montón. Aún no sabemos hacia dónde se inclinan. Las cosas cambiaron desde ese bésame el trasero que soltó el babubino de Barbaria. Mohammed bin Salman, con su ego, está planeando una venganza a largo plazo y va a ser muy doloroso para los estadounidenses. Ya empezó. Ya dijo que no va a comprar armas a Estados Unidos. Así que podemos suponer que, tarde o temprano, empezarán a comprar a Rusia. Por cierto, si no me equivoco, hay una llamada hoy, Nima, Putin y Mohammed bin Salman. Me pregunto de qué van a hablar. Esto va a estar interesante. No habrá filtraciones, pero va a estar interesante. Así que esto está cambiando. Lo que nos queda es Bahrein. Bahrein va a colapsar. Esa monarquía va a desaparecer. Kuwait, tarde o temprano, como ya teorizan nuestros amigos iraquíes, probablemente será anexada de nuevo a la gobernación de Basora, como lo fue antes, por supuesto. Así que tenemos a Arabia Saudita como comodín. Va a ser algo realmente interesante de seguir. Samesiva Inties. Creo que es importante, Pepe, lo que está pasando con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. De alguna manera se percibe una fractura y una diferencia entre ambos países. Ya la tenían antes de esta guerra en Yemen. En cierto modo se estaban enfrentando. Y ahora, con el paso del tiempo y la realidad de la guerra, está saliendo a la superficie. Verás, esas llamadas tienen un significado. Hay que entender por qué necesitan llamar a Vladimir Putin. Ya lo hicieron antes y ahora de nuevo lo está haciendo, porque al fin y al cabo supongamos que Donald Trump hablaba de vender casas F-35 a Arabia Saudita. ¿Qué significa eso para Arabia Saudita? Nada. 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 Entonces, esto cambió de forma errática. Ni siquiera ha terminado la semana, pero todo cambió durante estos días, empezando por esa reunión de 4 en Islamabad. Muy importante recordarlo a todos. No fue un eje sunita. Eso es una tontería. La gente que dice eso no tiene idea de lo que habla. Fueron 4 naciones musulmanas que se reunieron bajo la Organización de Cooperación Islámica, bajo el Consejo de Cooperación del Golfo o cualquier otra organización multilateral islámica, musulmana, etc. Con Pakistán más o menos como coordinador, así que Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudita teóricamente discutían qué podían proponer como una especie de, digamos, aproximación encubierta entre Estados Unidos y Teherán. Así que fueron a Islamabad, tienen ese bla bla bla. Todos están sonriendo. ¿Sonriendo por qué? Las fotos son patéticas. Tienes a esos 4 bufones sonriendo como si estuvieran en un club de campo. Bien. Así que, obviamente, no propusieron nada muy sólido. Eso explica por qué el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán
tuvo que subirse a un avión a la mañana siguiente y volar a Pekín para hablar con los que realmente cuentan, los chinos. Así que fue allí a reunirse con Wang Yi. Claro, obviamente esto se había discutido antes. Los chinos, obviamente porque tienen una relación estrecha con Pakistán, el corredor económico China-Pakistán, etc., dijeron, vete, discute, y en cuanto termines ven a decirnos si llegaron a algo. Obviamente los chinos sabían que no llegarían a nada. Pero, y ese es el gran pero, después de que Dar se reunió con Wang Yi, emitieron una declaración conjunta de 5 puntos. Y cuando lees esa declaración conjunta, yo la leí al menos 3 veces, te preguntas, ¿realmente están diciendo eso? Porque es una colección de lugares comunes, como creer que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la gente serán respetados conforme a la Carta de las Naciones Unidas cuando Estados Unidos puede vetar cualquier cosa. Es completamente absurdo. Así que esto no era, podemos interpretarlo, yo lo intento interpretar como una táctica de distracción china para apaciguar a todo el mundo. Pero las verdaderas discusiones van a ser entre China, Rusia e Irán en segundo plano, no con estos 4. Entonces, Pakistán tuvo un papel protagónico momentáneo al organizar esta reunión en Islamabad. Ahora ya nadie habla de Pakistán, porque todo el asunto ya se vino abajo durante la semana. E incluso antes de las divagaciones cavernícolas, bla, 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 de ese babuino de la barbarie. Pero esto duró como mucho 2 días. Y todo el mundo sabe que lo que realmente importa lo discutirán el nuevo triángulo de Primakov. Rusia, Irán y China. Y, por supuesto, China no va a jugar su juego en público. Será algo muy discreto. Estará. Poses 6. Otra razón por la que China no podría respaldar nada de lo discutido por los 4 países musulmanes. ¿Cómo podría China ser garante de un supuesto plan de paz y arriesgarse a hacerlo cuando sabe que del otro lado está tratando con una pandilla de bárbaros? Para ellos, recuerda a Lavrov, Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Eso es ahora aún más cierto que antes, aplicado a Ucrania. Ahora aplicado a Irán, lo mismo. Así que China nunca arriesgará su reputación diplomática. Por eso, las conversaciones que realmente importan son entre Rusia, Irán y China, el nuevo triángulo de Primakov, y solo lo sabremos en el último momento. Y para cerrar esto, Nima, ayer el embajador iraní en Moscú dio una entrevista a la agencia TASS y reiteró los mismos puntos iraníes desde el principio, ahora reducidos a 4. Antes eran 9, luego 5, pero los 4 principales, todo el mundo sabe cuáles son. Fin de la guerra, fin de su nueva soberanía sobre el estrecho de Hormuz, garantías de que no serán atacados de nuevo. Esto significa garantías a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No importa mucho porque Estados Unidos incumple cualquier garantía, pero sí habrá garantías que todo el planeta podrá ver plasmadas en un documento, y si Estados Unidos la incumple, quedará demostrado que la incumplió. Y por supuesto, el programa nuclear civil continúa. Todo el mundo lo sabe. Así que, al comparar estos 4 puntos con los 5 puntos de China y Pakistán, hay mucha discrepancia. La única explicación racional es que los chinos no querían comprometerse con nada, sabiendo que no pueden confiar en muchas, diría que en la mayoría de estas otras naciones musulmanas. Pakistán, quizá porque tienen una relación más cercana. No pueden confiar en Turquía,
No pueden confiar en Egipto, aunque Egipto es miembro del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero Egipto, básicamente, su gobierno está alineado con los sionistas. Y Arabia Saudita, una vez más, es la carta comodín. Nadie sabe qué hará Arabia Saudita a continuación. Así que todo esto, Nima, es increíble. Duró menos de 3 días. Al cabo de 3 días, todo se vino abajo y la nueva narrativa fue que Trump iba a anunciar una invasión terrestre o que anunciaría que iba a traer a las tropas de vuelta. Muchos analistas estadounidenses bien informados decían que anunciaría el regreso de las tropas, porque está mirando los números, viendo su popularidad, hundiéndose en un abismo oscuro. Está mirando el mercado de bonos, está mirando el mercado del petróleo, está mirando el índice Standard & Poor's 500. Al final, esto fue lo que vimos. Vimos a un asesino psicópata desatado decir, básicamente, que quiere destruir a una nación de 90 millones de personas. ¿Qué tipo de desescalada es esa? Esto es incluso peor que una invasión terrestre. Cualquier invasión terrestre, como todos sabemos, Nima, está condenada al fracaso absoluto. Ni siquiera es fracaso, pero esto es peor. Esto es un bombardeo deliberado de la infraestructura de todo un estado, sin discriminación. La forma en que lo planteó, obviamente su inglés es el de un niño de 3 años como máximo. Pero la manera en que lo dijo, leyendo su propio teleprompter, por cierto, fue presentarlo como una campaña de exterminio y decapitación contra toda la población de Irán. Y por eso es tan grave. Y no me sorprende que no haya ni una sola manifestación de repudio por parte de la llamada comunidad internacional. Pur nostra, Carlos te lo ofecio opomino aún. Nada. Nadie dice nada. Pepe, creo que tienes razón sobre... Perdona que pregunte, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Interpretaste su discurso de la misma manera? Sí, así lo entendí. Sí. Realmente, creo que va a atacar todo en Irán. Hospitales, fábricas, farmacéuticas, escuelas, universidades, ya sabes todo, las carreteras, todo lo va a destruir. Quiere destruirlo todo antes de irse de Oriente Medio. Ese es su plan, porque él está, desde el punto de vista estratégico, toda la operación fue un fracaso total. No pudo derrotar a Irán, ni militar, ni estratégicamente. Por eso está atacando a civiles, porque quiere provocar sufrimiento en la sociedad. Quiere poner la economía iraní en algún tipo de caos, que surjan problemas en Irán. Eso es lo que tiene planeado, porque no pudo derrotar a Irán militar y estratégicamente. Pero, ya sabes, las repercusiones de lo que hará y de lo que ya ha hecho son enormes, son graves para toda la región. Es increíble. Creo que es importante considerar cómo eso influiría en toda la región, no solo en los países árabes, sino también en Israel. ¿Israel va a sobrevivir a eso? Creo que, con el paso del tiempo, en 2 o 4 semanas, Irán va a golpear a Israel de una manera que nunca ha experimentado antes. Van a atacar algo, todo en Israel, si Estados Unidos continúa por ese camino. No sé cómo le va a repercutir eso a Donald Trump. Leire Nice. Ajá. Sí. ¿Cómo ves la presión sobre Israel? ¿Cómo crees que Irán podría provocar algún tipo de desastre? Israel se paralizaría de alguna manera. Todo se va a detener en Israel. Ese sería el siguiente paso lógico en la estrategia iraní. Derribar Israel hasta los cimientos
paralizar el funcionamiento de la economía y del Estado israelí, atacar todos sus nodos clave, básicamente dejarlos paralizados, hacer que ese mini-estado deje de ser viable. Tienen 4 semanas para hacerlo, teniendo en cuenta que ni siquiera han empezado en serio. 4 semanas son más que suficientes para destruir la mayor parte de lo que tiene algún tipo de valor en Israel. Corredores de conectividad, centros de investigación, centros científicos, sobre todo todos los nodos militares, todas las instalaciones militares especiales. Israel es básicamente pequeño, pero es una base militar enorme, así que golpeen todos los nodos clave de esa base militar. Pueden hacerlo en 4 semanas, y entonces obviamente tendremos otra vez una llamada a la Casa Blanca, y nadie sabe qué va a decir el babubino. Podría decir, no hay nada que pueda hacer para ayudarles. Puede decir, mira, yo me aparto de esta guerra, no es mi guerra, o podría redoblar la apuesta y bombardear aún más a Irán. No sabemos qué podría pasar, pero existe una posibilidad real de que él se desvincule. Claro que no puede hacerlo, porque todos sabemos por qué. Los donantes, ya sabes, compromisos, abstenciones, lo que sea, pero teniendo en cuenta que ahora él está, si se le hiciera un examen psicológico ahora mismo, el resultado sería ingreso en un manicomio al instante. Teniendo en cuenta que ahora está completamente desquiciado, cualquier cosa es posible, siempre que tenga algo que vender después de estas 4 semanas autoimpuestas a la opinión pública estadounidense, no al mundo, porque nadie en el mundo se cree ya nada de lo que dice, pero a una fracción de la opinión pública estadounidense a la que podrá vender la idea de que ganó, que es el famoso, vale, ya está, hemos bombardeado todo, ganamos, pasemos a otra cosa. Eso es lo que podría haber dicho ayer. Tenía la oportunidad de hacerlo ayer. Decidió, quizá en el último minuto, prolongarlo otras 2 a 4 semanas. Una vez más, y ahora nuestro análisis de destruir Irán, tanto como sea posible, encaja perfectamente en su mente vengativa. Eso es todo. Como no pude ganar, los voy a destruir. Pero obviamente él no está calculando, porque no sabe hacerlo, no es un estratega, no está midiendo la cantidad de castigo que Irán puede infligir a Israel en las próximas semanas. Por eso todavía no sabemos cómo reaccionará hacia finales de abril, porque en su mente, esto tiene que terminar de una u otra forma a finales de abril, porque en mayo tiene el viaje a China. Necesita llegar a China con algo. No puede llegar a China como un potentado derrotado. Seronidonasta exclusivei nasikenezo ara tenezo ara prase sea sae sea sae sea sae hola sea. Y, por supuesto, ya está pensando en las elecciones de medio término. Y, por supuesto, en paralelo e intrínsecamente está la destrucción de la economía global. Si esto continúa otras 4 semanas, entonces la destrucción de la economía mundial será irreversible y llevará años, más o menos, volver a algo parecido a la normalidad. Y todo el mundo ya está de acuerdo en eso. Goldman Sachs, JP Morgan, incluso estudios estadounidenses, ya están de acuerdo. Algunos dicen que si paráramos ahora, llevaría hasta fin de año, quizá hasta el año que viene, para volver a cierta normalidad. Si continúa otras 4 semanas, entonces debemos empezar a pensar en años de desastre por delante. Así que, eso es todo. En otras 4 semanas, la cantidad de desastre infligida a la economía mundial será irreversible.
con consecuencias inimaginables, especialmente para los países endeudados, los países sin acceso a petróleo y gas y demás. Es aterrador, Nima, ¿te lo imaginas? Porque, esencialmente, si lo reducimos, por culpa de dos criminales de guerra, la mayor parte del planeta está sumida en este vacío oscuro. De verdad, es aterrador. Sí, por favor, adelante. La guerra, Pepe, hasta ahora, mira los objetivos que atacaron los iraníes. Básicamente eran radares, concentraciones de soldados estadounidenses, armas, municiones, todo lo que tenían en la región. Esos fueron básicamente los objetivos principales de los ataques iraníes, no solo en los estados árabes, también en Israel. Así que ahora, creo que, si miras la curva de los primeros días de esta guerra, verás que el número de drones y misiles lanzados por Irán fue altísimo. Luego, al ir destruyendo todo en esas bases, verás que el número se estabiliza, y ahora creo que en la mente de Irán está la sostenibilidad del conflicto, cómo mantener esta guerra, cómo continuarla con el paso del tiempo. Pero, si Estados Unidos escala, porque Donald Trump habla de 4 semanas, en la mente de Irán eso no es solo 4 semanas, y al final serán 4 semanas. Juego largo, muy largo, guerra larga. Incluso los medios israelíes dicen eso. Ayer se lanzaron más de 760 drones contra Israel, y la mayoría golpearon objetivos sensibles, y la estimación de los israelíes es que los iraníes están produciendo una gran cantidad de drones de ataque baratos y precisos. Irán se está preparando para una batalla larga. Esa es la evaluación por parte de los israelíes. Creo que esa es la realidad. Según entiendo, la estrategia del ejército iraní es así. Quieren continuar esta guerra. No van a dar marcha atrás. Si se produce una escalada, como dijo Donald Trump ayer, responderán de la misma forma, incluso multiplicando por 2 o por 3 los ataques contra la infraestructura iraní. Pero hay que entender que alrededor de Irán, desde el Kurdistán iraquí hasta el sur, hay bases estadounidenses y colaboradores con Estados Unidos, así que Irán debe ocuparse de todos esos frentes alrededor del país. Por eso, aunque ataquen desaladoras, escuelas y recursos hídricos, Irán sigue enfocado en objetivos estratégicos. Pero si esos objetivos quedan totalmente inutilizados y dejan de funcionar para Estados Unidos, eso puede afectar enormemente la economía a largo plazo, como has dicho, porque afecta a instalaciones de petróleo, gas y desalación. Son grandes escaladas, como dijo Donald Trump ayer. Bueno, la estrategia más racional para Irán ahora sería arrasar Israel, mucho más que las petromonarquías del Golfo. Y en las petromonarquías del Golfo, lo importante en Bahrein y Kuwait ya fue atacado. Pueden volver a atacarlos. Arabia Saudita depende de cómo vaya a actuar de ahora en adelante, por supuesto. Y el objetivo clave son los Emiratos Árabes Unidos, porque, otra vez, los Emiratos Árabes Unidos están de facto en guerra contra Irán. Así que Irán debería ir contra la infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos. Y eso es todo. Y no es muy complicado destruirla, porque ya saben lo que viene el combo del sindicato Epstein, que consiste en bombardeos indiscriminados sin parar. Así que tienen que responder de la misma manera. Y esos son los dos objetivos clave, Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Probablemente esa será la lógica a partir de ahora, las próximas semanas. Y obviamente no hay vías de salida. Vieron el intento de asesinato contra Kamau Karrazi. Su esposa fue asesinada y él probablemente resultó gravemente herido. Era uno de los últimos negociadores que quedaban con vida. Después de Karrazi ya no quedarán negociadores. Será la línea dura del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso es todo, y llegarán hasta el final. Así que las posibilidades de una vía de desescalada se redujeron sustancialmente esta semana, en las últimas 48 horas. Así que eso es todo. Entramos en la lógica en la maquis Con China, ningún problema. Es parte de su asociación estratégica. Veamos a Occidente y sobre todo a quienes imponen sanciones a Irán. Para ellos esto les está totalmente vetado. Así que dependerá quizá de que algunos países occidentales intenten cerrar acuerdos con Irán. Esa es otra historia. Pero el nuevo sistema ya existe. Ha sido aprobado por el Parlamento iraní. Y eso es todo. Va a convertirse en ley. Y eso es todo. Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Estos no son resultados provisionales. Son las consecuencias a largo plazo de la guerra que ya tenemos enfrente. Y la tercera, que es más inmaterial, casi metafísica, el aura de invencibilidad del imperio, también se ha terminado para siempre. Y esto lo ha visto la opinión pública árabe, los países islámicos, el sur global y cualquiera con ojos y un cerebro que funcione. Eso es. Nunca se recuperarán de eso. Así que suma todo lo anterior al control efectivo del petróleo, en el punto de estrangulamiento más importante del planeta. Eso es. Diría que ya se están dando entre el 70 y el 80% de las consecuencias más importantes de la guerra. Entonces, ¿qué pretenden lograr, Nima? Convertir Irán en escombros. ¿Eso va a cambiar algo de todo lo anterior? Eso... No, nada en absoluto. La historia de horror será, claro, para Irán como nación y para los 90 millones de iraníes. Pero pueden reconstruir. Tienen la capacidad de reconstruir.
y el ejemplo de un Estado soberano de resistencia enfrentándose al imperio casi en solitario y haciéndolo gritar. Esa es la gran lección del siglo XXI, que ninguno de nosotros esperaba que ocurriera tan rápido. Está ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos. Así empieza la multipolaridad. Bajo fuego no hay otra forma. Eso es. Así que, obviamente, Nima, no podemos esperar que esos bárbaros entiendan conceptualmente de qué hablamos. Sienten que todo lo que imaginaron, no planearon nada. De hecho, salió terriblemente mal. Ahora quieren que termine. No saben cómo. Y saben que si acaba, acabará con su derrota estratégica, lo que les duele aún más. Así que no tienen salida. Esto, en muchos sentidos, explica su rabia ciega. Así que su rabia ciega se dirige a bombardear infraestructuras civiles. ¿Eso va a cambiar algo? No, no lo hará. Y eso endurecerá aún más la determinación iraní. Ahora tengo una pregunta para ti, Nima. Es muy delicada. Claro, es especulativa, ya que proviene de distintos puntos del mundo chiita, del mundo árabe, del mundo islámico y de algunas personas informadas en Occidente. Podemos decir que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ahora está en pleno control del Estado iraní, y el ayatolá Mostafa Khamenei es una especie de referente virtual, una figura muy importante, pero no toma las decisiones finales. Te pido tu análisis personal. Puedes dar tu análisis como iraní. No tiene que ser un análisis geopolítico. Oro, que caso, hacía que eso dice que No. Creo que lo que está ocurriendo en la era de el nuevo líder supremo de Irán, Mustafa Khamenei, es que, en mi opinión, tendrá prácticamente la misma relación con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso significa que él, al fin y al cabo, será quien tome las decisiones. Él no es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero tiene una relación muy sólida y cercana con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De algún modo se puede decir que ambos son lo mismo. Creo que lo correcto es que no hay brecha entre ambos. Por eso están tan unidos en sus metas y objetivos. Así que no hay forma de encontrar algo intermedio, alguna clase de brecha. Entonces, ¿cuál será, en mi opinión, la estrategia a medida que avance esta guerra en Oriente Medio? El líder supremo de Irán, junto con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, no ven a estos estados árabes ni a la gente que vive en ellos como su enemigo. Los ven como sus hermanos y hermanas. Esa es la realidad. La gente tiene que entender eso. Y lo que está pasando con las dirigencias en esos países es algo totalmente distinto. Y reconocen la diferencia entre la población y las élites en esos países. Por eso creo que, a largo plazo, la política será acercarse a la gente de la región, apoyando la resistencia. En general, Pepe, mira los actos de resistencia. No se basa en algunos dirigentes que manejan todo y que están próximos entre sí, como el líder de la resistencia en Irak y el líder de la resistencia en Yemen. Se trata de la gente de la fe chiita que los une. Creo que tras lo ocurrido en Gaza y en la Cisjordania, no solo los musulmanes chiitas, sino también los musulmanes sunitas se están uniendo. Es un nuevo tono, una nueva actitud, un movimiento que surge desde dentro de la comunidad musulmana. Y mucha gente en Occidente no lo entiende. No valoran lo que está ocurriendo. Por eso Benjamin Netanyahu
habla de formar algún tipo de alianza contra los actos de resistencia. En Kodoilamu ese cimiento o no estéis que es que esean en leises que en Ari, en Norae, en Nin, ese en el los, en nin, es ese en el... Por Dios, este tipo no sabe de qué habla. Mira, si Mohammed bin Salman o Mohammed bin Zayed decidieran aliarse con Benjamin Netanyahu, sería él, Mohammed bin Zayed, con su gente, 800 personas. Eso es todo. No tiene que ver con la población de esos países. Tenemos que entender eso. Tenemos que comprender lo que está pasando. Has mencionado el caso de Bahrein, el caso de Kuwait. Son cambios enormes que están ocurriendo en la región. Y Irán lo entiende. Por eso no veo, y no me refiero solo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al líder supremo de Irán, diría que incluso entre esas personas, sobre todo los reformistas, mira a Pezeshkian, compáralo hoy con lo que era cuando fue elegido. Lee sus tweets de hoy o de ayer y compáralos con los que publicaba cuando fue elegido en Irak. El tono ha cambiado. No hay diferencia. Quienes intentan trazar una línea entre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los reformistas y los líderes, creo que todos se están uniendo, porque esto es Irán luchando contra el imperio. No es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica peleando contra el imperio. Es Irán, todo Irán, su población. Irán como país está luchando contra el imperio y su vasallo, su apoderado en Oriente Medio, que es Israel. Esa es la realidad, creo. ¿Has tenido? Yo no lo he visto en ningún sitio. ¿Ha habido alguna comunicación directa hasta ahora entre el Ayatolá Sistani o la oficina del Ayatolá Sistani y el Ayatolá Mustafa? Sí, la ha habido. Sí, yo no lo he visto en ningún lado. Tienen vínculos estrechos. Mantienen vínculos estrechos. De hecho, lo felicitó a Mustafa Khamenei por su nuevo cargo como líder supremo. Claro, pero me refiero a un contexto más cercano, no solo a ese reconocimiento formal. Ya veo. Están hablando, me imagino. Hablan todo el tiempo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están hablando entre ellos. No es solo entre el Ayatolá Sistani y no solo entre el Ayatolá Sistani y el líder supremo de Irán, sino también con todos los movimientos de la resistencia. Se están comunicando entre sí. ¿Qué te parece? Eso seguro, esa es la línea de comunicación que existe. Sí, sí, sí. Antes de la guerra, Pepe, nadie siquiera pensaba en la resistencia en Irak. Hicieron de todo. ¿Sabes? Hablábamos de los yemeníes y de Salah. Hablábamos de Hezbollah. ¿Y sabes cómo subestimaban a ambos, a los yemeníes y a Hezbollah? Son totalmente diferentes a la imagen que les daba los medios de comunicación dominantes. Y ahora la gente conoce la realidad. Estas dos fuerzas se están uniendo. La importancia de Irak, Pepe, es otra cosa porque Irak limita con Irán y están cerca del Kurdistán iraquí, de esos grupos kurdos terroristas. Son la línea básica de defensa contra esos terroristas kurdos si deciden actuar. Por eso creo que Irán ha dominado totalmente la región hasta ahora. Todo está bajo el control de Irán, y por eso mucha gente se siente tan tranquila con la guerra en la que están. Saben lo que hacen, saben lo que ocurrirá a largo plazo, pero Donald Trump está intentando desbaratarlo todo, atacando a civiles y haciendo sufrir a la población. Eso es lo que intenta hacer. Él. Sí. Y otra cosa, Pepe, mi pregunta para ti es, ¿cómo ve Rusia toda la situación ahora mismo? Es complicado, muy complicado, muy delicado.
Se suponía que íbamos allí el mes que viene, pero cancelaron todo en Moscú. Nos dijeron que hay una concentración total en la guerra, así que cancelaron todas las reuniones y conferencias en abril. Pero el debate ahora en Moscú es muy sofisticado, muy delicado, porque mucha gente hace comparaciones directas entre la actitud del Kremlin hacia la operación militar especial y la actitud de los iraníes frente a la guerra estadounidense contra ellos. Y algunas de esas comparaciones no son nada favorables para los rusos. Te lo puedes imaginar. Aún así, estas discusiones son muy delicadas, porque según cómo lo plantees, puedes ser tachado al instante de no ser patriota o de traidor. Así puedes comparar la metodología de la operación militar especial, del Kremlin y del Ministerio de Defensa ruso, y el hecho de por qué no han ido, diría yo, a por la yugular de la organización del Tratado del Atlántico Norte hasta ahora. Y entendemos la motivación a largo plazo. Y, por supuesto, en el caso de Irán, tienen que ir a por la yugular, como empezaron a hacer desde el principio, porque para ellos es una guerra existencial. Es una guerra dentro de la nación iraní. La guerra en Ucrania es distinta. Está dentro de las nuevas regiones de Rusia, pero viene del exterior. Proviene de otra nación apoyada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso es una historia completamente distinta, pero tengo mucha curiosidad la próxima vez que esté en Moscú para profundizar en el tema, porque hay ciertos rumores de que quizá la situación esté a punto de cambiar, que quizá este año Rusia finalmente vaya a por el golpe de gracia, ¿sabes? Y las piezas del rompecabezas se están moviendo en el sentido de que Rusia tiene una probabilidad muy alta este año de dar el golpe definitivo, si así lo deciden. Irán no es una cuestión de elección. Irán solo tiene una opción: defenderse e infligir el máximo castigo a los estadounidenses y a los israelíes. Es diferente. Así que, pero en cuanto al apoyo, por ejemplo, lo que dijo Lavrov hace unos días fue fascinante. Confirmó que Rusia está apoyando a Irán, pero no dio detalles, porque esos detalles son asunto del ministro de Defensa y de la máxima autoridad. Es secreto de Estado, pero todo el mundo sabe que es algo sustancial, especialmente en inteligencia y sobre todo en cuanto a coordenadas satelitales precisas para los iraníes, para que sepan exactamente qué van a atacar y lo hagan con máxima precisión. Eso es mérito de la inteligencia rusa. No cabe duda. Así que eso no va a cambiar. Y, por supuesto, otra vez hay rumores, pero bueno, primero tenemos que ver de dónde vienen esos rumores. Que hubo un mensaje inequívoco del Kremlin de que si Israel emplea una bomba nuclear táctica o cualquier arma nuclear contra Irán, habrá consecuencias. Y estoy seguro de que los estadounidenses recibieron el mensaje. Obviamente, esos asesinos psicópatas en Tel Aviv no hacen caso a mensajes de nadie. Pero estoy seguro de que los estadounidenses entendieron y le dijeron a los israelíes: vayan con calma, porque si ocurre, no seremos nosotros los responsables. Se quedan solos. Pero la situación, como vemos todos, cambia literalmente todo el tiempo. Es completamente fluida. Puede ir a cualquier lado. Todas las opciones horribles siguen sobre la mesa. Y por supuesto, por eso,
Todas las posibles salidas racionales no están sobre la mesa, o se mantienen sobre la mesa 1 o 2 días y luego desaparecen de nuevo. Creo, Pepe, que el resultado de esta guerra para Irán será que, al fin se retirarán del Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán ya no formará parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tienen que. Ya no tiene sentido que permanezcan en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en cuanto al programa nuclear, Irán no va a negociar con Estados Unidos. A Irán ya no le importan las sanciones ni nada, porque ahora mismo hemos destruido a la Formosan, y su plan está de alguna forma cambiando del petrodólar al yuan. ¿Saben lo importante que es? Ya es petroyuan, y encontraron una fuente de ingresos, así que ni siquiera necesitan las sanciones. ¿Y qué? Ahora tenemos nuestros propios ingresos. Recaudamos nuestros ingresos en nuestro propio territorio. Esto supera cualquier sanción. De hecho, lo lograron con un solo movimiento. Es fascinante, Nima. Al mismo tiempo, con un solo movimiento derrotaron las sanciones, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales y el petrodólar. Más que inteligente, obviamente, esa ventaja ya la consiguieron antes. Esto fue una de las primeras cosas que consiguieron, obviamente, hace años, sin duda. Pero eso fue lo que hizo falta y ese fue el movimiento que desestabilizó por completo al imperio. Una vez más, porque esos idiotas nunca, no me refiero al complejo industrial militar en su conjunto, me refiero a los idiotas que rodean a Trump. Las 3 o 4 personas a las que escucha. Obviamente, nunca lo planearon. Nunca pensaron que fuera factible. De nuevo, creyeron que sería una guerra de fin de semana. Ganarían y el lunes sería misión cumplida y los mercados subirían. Y entonces sería demasiado tarde. Y puedes ver a las ratas salir corriendo mientras el Titanic zozobra, ¿verdad, Nima? Está intentando culpar a cualquiera que tenga delante. Eso no es mi responsabilidad. Ahora también es responsabilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces es responsabilidad de todo el planeta menos de él. Y él fue quien dio la orden final. Típico. Hombre, cobardes. Todos los cobardes reaccionan igual. Creo que la organización del Tratado del Atlántico Norte está acabada, Pepe, por lo que está pasando en esta guerra contra Irán. Porque los europeos, de alguna manera, incluso Austria salió hoy y dijo que no se puede usar su espacio aéreo ni sus bases para atacar a Irán. Y esta es la nueva realidad que a Donald Trump le cuesta digerir, porque durante tanto tiempo los presionó para que aumentaran del 2% al 5%. La gente en Europa se pregunta, ¿qué está pasando? Si no pueden defender, ya sabes, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, ¿cómo van a poder, cómo puede ser eso posible? O de alguna manera, ¿pueden los Estados Unidos seguir ayudando a Europa? Porque tienen tropas en Alemania desde hace tanto tiempo. No es algo nuevo. Desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial están allí, en Alemania. Ya sabes, el director de ese instituto está diciendo que los Estados Unidos deberían irse de Alemania. Esa es la realidad, la nueva realidad. No es solo por el liderazgo, la gente también lo siente así. ¿Qué importancia tienen los Estados Unidos en Europa ahora? Si Irán puede echar a los Estados Unidos del Medio Oriente, para Rusia será muy fácil echar a los Estados Unidos si atacan, y Europa necesita entender qué está pasando. Creo que con el estrecho de Hormuz están empezando a entender. Quieren romper un acuerdo con Irán, sin los Estados Unidos. ¿Ves eso ocurriendo en Europa? ¿Lo entienden? Digamos que les hizo falta algo así. Tarde o temprano se van a quedar sin energía y eso los despertará un poco. No sabemos qué va a pasar después. Otra consecuencia muy importante y real de la guerra es el progresivo desmantelamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya está en marcha. Muchos decíamos,
la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea van a colapsar. Tardaría un tiempo. Sería un proceso paralelo, mucho más rápido de lo que cualquiera imaginó. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ya está colapsando ahora, en tiempo real, ante todos nosotros. Y no fue por Ucrania. Por la guerra por poder en Ucrania. Es por la guerra deliberada del imperio contra Irán. Porque eso toca... Por supuesto, Ucrania tiene un componente energético, sin duda. Pero esto es mucho más serio. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella definitivo. Si tocas el estrecho de Hormuz, toda la economía mundial se ve afectada. Y los europeos ahora ven que no tienen energía adicional de ningún lado. Ni Rusia, ni Qatar, nada. Tienen que hacer algo. Quizá esto sea el comienzo, aunque no apostaría por ello Nima, considerando la asombrosa mediocridad de toda la clase política europea, con 2 o 3 excepciones. Pero obviamente ya empiezan a decir, vale, tenemos que hacer algo. Bueno, al menos. Pero el proceso de colapso paralelo de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte también recibió un gran impulso con la guerra. Esa es otra consecuencia positiva. ¿Cómo se las arreglarán sin Estados Unidos? Eso es otra historia. Es su problema. Nunca imaginaron que llegaría este día. Ahora está llamando a sus puertas y tienen que encontrar soluciones. Y cuando lo oyes, claro, no van a cambiar de mentalidad de un día para otro. Estaba leyendo lo que dicen los de siempre, los chihuahuas polacos o bálticos de Finlandia. Ahora tenemos que reconstituir nuestras defensas contra Rusia. Siempre contra Rusia, ¿no? Vale. Con sus espectaculares ejércitos no podemos conquistar ni un puesto de perritos calientes. Y quieren reconstituir sus ejércitos para luchar contra Rusia. Buena suerte. Sí. Increíble. Sí. Creo que Donald Trump está pidiendo a Polonia que envíe su sistema Patriot. Dijo, no. Tenemos 1 o 2. Después Corea del Sur, ahora Polonia. ¿Van a enviar todo para ayudar a Israel? Es increíble. La gente tiene que entender que Estados Unidos está dispuesto a sacrificarlo todo, por Israel. Claro. Pero ahora está a la vista. Ya no es sorprendente. Es creíble porque ahora todo el mundo tiene pruebas ante todo el planeta de que lo único que les importa es ese culto al escritorio de allá. Todos los demás son vasallos que puedes usar, de los que puedes sacar provecho. Pero, ya sabes, cuando van a por algo, ya está. Hay que salvar ese culto al escritorio. Gracias, Pepe. Gracias, me mejoraste el ánimo. Estaba muy deprimido. Le dije a Nima que hablar con él me deprimía mucho. Se me quitaron las ganas. Gracias, Pepe. Un placer como siempre. Gracias, Nima. Espero verte aquí en Brasil. Tienes que volver a Brasil. Si voy a Brasil, podría ser a final de año. Queda lejos todavía. Sí, claro. Gracias a todos. La lucha continúa. Exacto. Chao.